La historia de Tamar y Absalón es verdaderamente una de las tragedias más desgarradoras de las Escrituras. Cuando profundizas en esta narrativa, es difícil no sentirte profundamente conmovido por la injusticia y el sufrimiento que enfrentaron estos personajes. Imagínese en la piel de Tamar, una joven que fue víctima de violencia sexual por parte de su propio medio hermano, Amnón. El dolor, la humillación y el trauma que experimentó deben haber sido abrumadores. Y luego está Absalón, el hermano de Tamar, consumido por la ira y el deseo de venganza contra Amnón. Ponte en el lugar de Absalón, sintiendo una mezcla de ira, tristeza e impotencia ante la injusticia que enfrentó su hermana. Su lucha interna entre el deseo de justicia y el impulso de venganza debe haber sido desgarradora. Además, considere el papel de David, el padre de estos jóvenes. Imagínese en la posición de David, frente a la brutal realidad de que su propio hijo cometió un acto terrible contra su propia hermana. La culpa, la vergüenza y la impotencia que David debió sentir son difíciles de imaginar. Esta historia nos recuerda la profundidad del dolor humano y la complejidad de las relaciones familiares. Nos desafía a enfrentar las brutales realidades del pecado, la injusticia y la violencia mientras buscamos formas de promover la curación, el perdón y la reconciliación en medio del sufrimiento. Al reflexionar sobre la historia de Tamar y Absalón, estamos llamados a actuar con compasión, justicia y amor en nuestras propias vidas y comunidades. Te invito a suscribirte al canal para descubrir la historia de personajes bíblicos. Cuando consideras la historia de Tamar y Absalón, puedes ver claramente cuán profundas y duraderas son las consecuencias del pecado. Imagínese presenciar la caída de David, un líder poderoso y respetado cuyas acciones impactan a toda su familia y su reino. Cada elección equivocada de David desencadena una serie de acontecimientos trágicos que afectan no solo a él mismo, sino también a sus seres queridos. La primera consecuencia del pecado de David es la violación de Tamar por su medio hermano Amnón. Ponte en el lugar de Tamar y enfrenta el dolor y la vergüenza de ser abusada por alguien en quien debería confiar. La tragedia no termina ahí, ya que la venganza de Absalón contra Amnón resulta en la muerte de su propio hermano. Imagínese en la posición de Absalón, consumido por la ira y el deseo de justicia, pero eventualmente cayendo en la trampa de la venganza, que solo conduce a más muerte y sufrimiento. Además, considere el impacto que tuvo en David como padre. Imagínese experimentar el dolor indescriptible de ver a sus hijos volverse unos contra otros y enfrentar consecuencias nefastas debido a sus propios errores. La caída de David no solo sacude su propia vida, sino que también sacude los cimientos de su familia y su reino. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo nuestras decisiones tienen consecuencias profundas y a menudo impredecibles. Nos desafía a ser conscientes de nuestras acciones y reconocer el impacto que pueden tener no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean. Al reflexionar sobre la historia de Tamar y Absalón, se nos anima a buscar sabiduría, justicia y perdón en nuestras propias vidas para poder evitar el ciclo de sufrimiento causado por el pecado. Exploremos más sobre la manipulación y la traición en la historia de Tamar y Absalón. Cuando consideras el complot de Yonadab para cumplir los deseos de Amnón, puedes ver claramente los peligros de la manipulación y la traición. Imagínese en la piel de Tamar, una joven cuyo medio hermano, Amnón, es manipulado por su propio amigo, Yonadab, para que cometa un acto terrible contra ella. Yonadab se aprovecha de la vulnerabilidad y los deseos egoístas de Amnón para lograr sus propios fines, sin importar las devastadoras consecuencias para Tamar. La manipulación de Yonadab pone de relieve cómo se puede utilizar y engañar a las personas para cumplir agendas egoístas. Imagínese en la posición de Amnón, siendo influenciado por alguien que finge ser su amigo pero que en realidad solo está interesado en satisfacer sus propios deseos. La traición de Yonadab es un claro ejemplo de cómo las personas pueden ser engañadas por aquellos en quienes confían, y cómo esto puede tener consecuencias funestas e irreparables. Además, considere el papel de Amnón en la trama. Imagínese luchando con el deseo de satisfacer sus propios deseos egoístas, incluso si eso significa herir a quienes lo rodean. La manipulación de Yonadab alimenta el egoísmo y la lujuria de Amnón, lo que lleva a un acto de violencia y traición que destruye la vida de Tamar y desencadena una serie de acontecimientos trágicos para toda la familia. Esta historia nos recuerda los peligros de ser manipulado por otros y las devastadoras consecuencias de la traición. Ella nos desafía a estar atentos a aquellos que buscan utilizarnos para sus propios fines egoístas y a cultivar relaciones basadas en la confianza, la integridad y el respeto mutuo. Al reflexionar sobre la manipulación y la traición en la historia de Tamar y Absalón, se nos anima a buscar la verdad, la justicia y el amor en todas nuestras relaciones interpersonales. Exploremos más sobre la lujuria y el abuso de poder en la historia de Tamar y Absalón. Cuando consideras la obsesión de Amnón con Tamar, puedes ver claramente los peligros de la lujuria y el abuso de poder. Imagínese en la piel de Tamar, una joven cuyo medio hermano, Amnón, está dominado por una lujuria obsesiva y enfermiza hacia ella. Su falta de control y respeto por los límites de Tamar resultó en un horrible acto de violencia sexual, que dejó a Tamar con cicatrices emocionales profundas y duraderas. La obsesión de Amnón con Tamar resalta cómo la lujuria puede cegar a una persona ante el sufrimiento y la dignidad de los demás. Imagínese en la posición de Amnón, consumido por deseos egoístas e incapaz de controlar sus impulsos, incluso si eso significa causar dolor y trauma a alguien a quien se supone que debe amar y proteger.
Su imprudente búsqueda de satisfacer sus propios deseos lo lleva a cometer un horrible acto de violencia y abuso, ignorando por completo el consentimiento y el bienestar de Tamar. Además, considere el papel del poder en la dinámica entre Amnón y Tamar. Imagínese enfrentar la aterradora realidad de ser vulnerable al abuso por parte de alguien que tiene poder sobre usted, ya sea a través de vínculos familiares o sociales. La posición de Tamar como hermana de Amnón la coloca en una posición de desventaja y vulnerabilidad, donde sus propias necesidades y dignidad son sacrificadas en nombre de los deseos egoístas de otra persona. Esta historia nos recuerda los peligros de permitir que la lujuria y el abuso de poder dominen nuestras vidas. Nos desafía a buscar relaciones basadas en el respeto mutuo, el consentimiento y la dignidad de cada individuo. Al reflexionar sobre la lujuria y el abuso de poder en la historia de Tamar y Absalón, se nos anima a actuar con integridad, responsabilidad y compasión en todas nuestras interacciones con los demás. Cuando uno se pone en el lugar de David ante la situación entre él y Amnón, el fracaso de la justicia se vuelve aún más evidente. Imagínese asumiendo el liderazgo de un reino, con la responsabilidad no solo de gobernar, sino también de garantizar que la justicia sea la base sobre la que se asienta la sociedad. Sin embargo, al no actuar apropiadamente para castigar a Amnón por sus acciones, permitiste que la injusticia siguiera floreciendo bajo tu autoridad. Como líder, usted está llamado a tomar decisiones difíciles y actuar con integridad, especialmente cuando se trata de hacer cumplir la justicia. El hecho de que David no impusiera el castigo adecuado no solo no logró corregir una transgresión, sino que también envió un mensaje de impunidad, debilitando los cimientos morales del reino. La falta de rendición de cuentas crea un vacío que permite que el mal se perpetúe, socavando la confianza en el sistema de justicia y erosionando los cimientos de la sociedad. Es fundamental comprender que, como líder, tiene el deber de garantizar la aplicación justa de la ley y la protección de los derechos y la seguridad de todos los miembros de la comunidad. No garantizar que quienes cometen delitos rindan cuentas adecuadamente no solo compromete la integridad del sistema legal, sino que también pone en riesgo la estabilidad y la cohesión social. Por eso, ante situaciones similares, es fundamental actuar con diligencia y determinación, recordando siempre que la justicia es un pilar fundamental de un liderazgo eficaz. Asumir la responsabilidad de corregir las injusticias y proteger a los vulnerables no es solo un deber, sino también una oportunidad para demostrar la verdadera esencia de su carácter como líder comprometido con el bienestar y la equidad de todos los ciudadanos. La historia de Absalón y Amnón es verdaderamente un ejemplo vívido de los peligros de la venganza y la violencia. Imaginemos la situación. Absalón, consumido por el deseo de venganza por la violación de su hermana Tamar, planea meticulosamente el asesinato de Amnón, su medio hermano. Busca justicia por el terrible crimen cometido contra su familia, pero su búsqueda de venganza solo alimenta un ciclo interminable de odio y violencia. Imagínese en el lugar de Absalón, albergando una profunda ira y sed de venganza contra la persona que causó tanto sufrimiento a su familia. Sus sentimientos de ira y deseo de justicia son comprensibles, pero su respuesta violenta solo perpetúa el ciclo de violencia y tragedia. Además, considere el impacto más amplio de la venganza de Absalón en la familia y la comunidad. Imagínese ser testigo del sufrimiento adicional causado por la violencia y el derramamiento de sangre, a medida que el conflicto entre los hermanos se intensifica y las consecuencias se vuelven cada vez más devastadoras. Esta historia nos recuerda los peligros de permitir que la venganza y el odio dominen nuestras acciones. Nos desafía a buscar formas de resolver los conflictos y buscar justicia de manera pacífica y constructiva, en lugar de recurrir a la violencia y la venganza. Al reflexionar sobre la venganza y la violencia en la historia de Absalón y Amnón, se nos anima a buscar el perdón, la reconciliación y la paz, incluso frente a las circunstancias más difíciles. La historia de Tamar, Absalón y Amnón ciertamente nos lleva a reflexionar sobre el tema del perdón y la redención, aunque no se aborde explícitamente en esta parte de la narración. Imagínese en la posición de David, frente a las devastadoras consecuencias de los pecados de sus hijos y de su propia inacción. A pesar de sus fracasos como padre y líder, David representa la posibilidad de redención y transformación. Consideremos el viaje de Absalón, quien, a pesar de sucumbir a la venganza y la violencia, eventualmente enfrenta las consecuencias de sus acciones y busca la reconciliación con su padre. Imagínese en el lugar de Absalón, luchando contra la culpa y el remordimiento por sus decisiones pasadas, pero también buscando perdón y redención. Su viaje nos recuerda que es posible encontrar esperanza y renovación incluso en las situaciones más oscuras. Además, piense en la experiencia del perdón y la redención como una forma de romper el ciclo de violencia y odio que impregna la historia. Imagínate participando en este proceso de sanación y reconciliación, reconociendo los fracasos del pasado, pero también buscando un futuro de paz y armonía. El perdón no es solo una elección personal, sino también una herramienta poderosa para transformar relaciones y comunidades enteras. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar y buscar la reconciliación, incluso ante las circunstancias más difíciles.
Nos recuerda que el perdón no es solo un acto de generosidad, sino también una fuente de sanación y renovación para todos los involucrados. Al reflexionar sobre el tema del perdón y la redención en la historia de Tamar, Absalón y Amnón, se nos invita a buscar la paz y la reconciliación en nuestras propias vidas y relaciones. Mientras exploramos la historia de Tamar, Absalón y Amnón, nos enfrentamos a una historia de tragedia, traición, venganza y, en última instancia, redención. Esta narrativa bíblica nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, los peligros del pecado y las consecuencias devastadoras de nuestras elecciones. Pero también nos ofrece una visión de esperanza y renovación, mostrando cómo el perdón y la búsqueda de la reconciliación pueden romper el ciclo de violencia y odio. Así como los personajes de esta historia enfrentaron desafíos y pruebas, nosotros también enfrentamos nuestras propias luchas y dilemas en la vida. Podemos identificarnos con sus debilidades y fracasos, pero también podemos inspirarnos en su búsqueda de redención y perdón. Que aprendamos de las lecciones de esta historia y busquemos vivir una vida de integridad, compasión y perdón. Que reconozcamos la importancia de confrontar el pecado y buscar la justicia, incluso mientras nos esforzamos por perdonar a quienes nos han herido y buscar la reconciliación en nuestras relaciones. Que esta historia nos recuerde la capacidad de los seres humanos para encontrar redención y transformación, incluso en los momentos más oscuros. Y que podamos caminar hacia adelante con esperanza, confiando en la gracia y la misericordia divinas para guiarnos en nuestro camino. Que el perdón y la redención sean nuestros guías y que encontremos paz y curación en medio de las dificultades de la vida.